El Señor los bendiga, mis amados hermanos y amigos. Gloria a Dios por este momento que podemos congregarnos como iglesia, como hermanos en la fe y que podemos abrir su palabra, podemos orar. Espero que hayan pasado un buen día, mis amados hermanos, la hermana Argenis, el hermano Felipe, el hermano Pedro, el hermano Jairo y las personas que se encuentran con ustedes y aquí también en este lugar. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios y poder empezar en esta noche con el devocional. Vamos a colocarnos de rodillas. Bendito Dios, a ti adoramos, a ti agradecemos, Señor Dios nuestro, Creador del cielo y de la tierra, porque tú solo eres Dios. Tu misericordia la renuevas cada mañana, Señor, y hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Padre mío, perdónanos, Señor, nuestros pecados, pensamientos malos o actitudes o palabras. Oh Señor, en este momento queremos implorar tu divino perdón, tu santa presencia en el Espíritu Santo. Te quiero agradecer por la vida de mis hermanos, de mis amigos y de todas las personas sinceras en el mundo que están despertando a la verdad, que se están dejando convencer por el poder del Espíritu Santo para colocarse de parte de la verdad. Oh Señor, en esta noche hemos venido para agradecerte y honrarte. Queremos humildemente, Señor, suplicarte que nos des la sabiduría, la humildad para poder enseñar, aprender, compartir y Señor, que al abrir tu palabra podamos, Señor, ser instruidos en este tema acerca de la decisión, el momento en que debemos decidir salir. ¿Cuáles son, Señor, las directrices que tú das para indicarnos el momento adecuado? Padre mío, te ruego que nos bendigas, que por favor en cada hogar que los hermanos se encuentran o nuestros amigos que van a llegar a ver este programa, que sean bendecidos y que el Espíritu de Dios nos ayude, Señor, a ser guiados a toda la verdad. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos, gracias por tu palabra y por el Espíritu Santo. Y más aún, gracias porque el Señor Jesucristo ofrece su sangre en el lugar santísimo del santuario celestial en nuestro favor. Gracias porque Él ha ordenado retener los vientos, porque nos ha visto quizás sin sellar aún. Pedimos humildemente, Señor, que extiendas el tiempo de gracia para nosotros, nuestros hijos, nuestras esposas, los esposos de las hermanas, la familia, aquellos seres queridos que aún están sin conversión, aquellos que todavía están allá en Babilonia, allá en el mundo. Señor, te rogamos por ellos, para que tú los bendigas, para que tú tengas compasión de ellos, Señor, y los atraigas a tus pies. Te ruego, Señor, por la salud de las personas que se encuentran delicadas, enfermas. Señor, si tú ves que su vida va a ser una honra para ti, por favor extiende tu mano poderosa y sánalas. Actúa, Señor, a través de los sencillos agentes de la naturaleza y ayúdale, Señor, si es tu voluntad, a recuperar la salud. Padre mío, gracias por escucharnos, gracias por bendecir a mis hermanos y esperamos, Señor, que en esta noche todos podamos ser instruidos y edificados en tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, mis amados hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir al capítulo 20 del libro de Segunda de Crónicas. El libro de Segunda de Crónicas. Ese capítulo 20 de Segunda de Crónicas es bien conocido por los adventistas que creemos en los profetas, ¿sí? Ese es un pasaje
que contiene el versículo 20, donde en la palabra de Dios leemos en la parte final de ese versículo 20 que dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Por eso es un poco usual que leamos este capítulo, este versículo. Pero en esta noche vamos a mencionar un versículo que tiene una frase muy importante para el tema de esta noche. En este capítulo se narra la historia. Dice el versículo 1: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, o sea, pueblos paganos, enemigos del pueblo de Israel, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat era el caudillo del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y estos paganos vinieron a hacerle guerra. Entonces, ¿qué hace Josafat? Dice el versículo 2: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. ¿Sí? Y mencionan el sitio. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Noten lo que hizo. Hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces, hermanos, dice que Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y ¿qué dijo? Comienza a hacer una oración poderosa. Y dijo, versículo 6, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y comienza Josafat a orar, una oración poderosa. Y en medio de esa oración, hermanos, allá en el versículo 12, hay una partecita, hay una frase que va a ser el texto bíblico que nos va a dar básicamente la idea o la razón de ser del tema de esta noche. Dice el versículo 12, que en esa oración Josafat dijo esto: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y aquí está la clave, aquí está la frase. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. El tema de esta noche, mis amados hermanos, lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte es que vamos a ilustrarnos, de acuerdo al texto bíblico, vamos a ilustrarnos en un fundamento inspirado para orientar y aconsejar a todas aquellas personas que no saben en qué momento salir de la ciudad al campo, que no saben cómo hacerlo y especialmente cuándo hacerlo, ¿sí? No saben. Hay algunas personas que cometen errores al respecto, salen apresuradamente y cometen errores, se chasquean. O hay otras personas que dilatan tanto que se les hace tarde la salida al campo. Nosotros hemos visto en los eventos proféticos que hemos estudiado que la salida al campo, que la salida de las ciudades se viene predicando juntamente con el mensaje del tercer ángel desde 1844, ¿sí? Llevamos mucho tiempo donde los adventistas genuinos, historicistas, predicamos esa parte, ¿cierto? Se viene predicando esa parte. Y, hermanos, el objetivo de eso, decíamos, es que podamos desarrollar un carácter idóneo para el cielo. El principal objetivo es ese. Ya lo de la contaminación, lo de los juicios de Dios sobre las ciudades, también es importante, pero el objetivo principal es desarrollar el carácter para el cielo antes de que se cierre el tiempo de gracia. Entonces ahora
vamos a tratar de ilustrar para las personas, y son muchas personas, si es que acaso no son todas o no somos todas, las que calificamos en esta angustia, quizás en este caos, en este dilema que se forma para tomar la decisión de cuándo salir y cómo salir, ¿sí? Casi la mayoría de las personas están angustiadas por eso. No saben cuándo salir, no saben cuándo o cómo es que van a salir. La mayoría de las personas están pasando por esa dificultad y entonces se cometen errores. Hoy vamos a tratar de ilustrar lo que dice el fundamento inspirado al respecto, y en una segunda parte vamos a estudiar algunas formas de cultivar o sistemas de cultivos, cómo podemos aprovechar mejor la tierra. Así que vamos a iniciar desde ya, ¿sí? Para decir que en el libro de la ciudad al campo, hay una sección que es la sección 7, que casi poco es estudiada. Sí, la mayoría de los que predican acerca de esto se dedican a justificar las razones, las órdenes de Dios para salir al campo, las razones por las cuales hay que salir, y eso es importante. Pero esta parte también es muy importante. Es bueno que la estudiemos. La vamos a leer. Se llama Guiados por la Providencia Divina. Asociemos en la parte del texto de Segunda de Crónicas, capítulo 20, donde leímos ahí en el versículo 12, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Aquellas personas que todavía no saben qué hacer al respecto de la decisión de salir de la ciudad al campo, van a sentirse beneficiadas con el estudio de esta noche, porque esa decisión tiene que ser una decisión guiada por la providencia divina. La mejor manera es proclamar ayuno, orar fervientemente para que la providencia divina guíe a la persona, a la familia, a las personas a tomar la decisión en qué momento salir. De hecho, debemos saber que esa salida que se viene predicando desde hace mucho tiempo atrás, quizás han ido pasando los años, nosotros quizás la hemos ido postergando, y muchas de las personas no han sido educadas al respecto y no han visto la urgencia, la suprema urgencia de salir, pero aún así debemos orar y ayunar para no cometer errores y ser guiados por la providencia divina. Esta sección contiene unos ítems que son muy corticos y hasta bonitos para estudiar, ¿sí? Voy a leer, mis amados hermanos. Voy a leer de aquí, sección 7, dice acá, ¿cuándo salir? Primero dice, cuando Dios abra el camino. Mire, para nosotros salir, Dios va a abrir el camino, una parte. Ha llegado el tiempo cuando, a medida que Dios abra el camino o despeje el camino, las familias deberían salir de las ciudades. Miren que para salir de las ciudades, ¿qué es lo que hace Dios primero? Despeja el camino, propicia las condiciones, ¿sí? Abre el camino. Los niños deberían ser llevados al campo. Los padres deberían conseguir un lugar tan apropiado como lo permitan sus recursos. Fíjense que el lugar que hemos de conseguir tiene que estar de acuerdo con los recursos con los cuales disponemos, ¿cierto? Aunque la casa sea pequeña, debe estar rodeada por un terreno que pueda ser cultivado. Fíjense, mis amados hermanos, cómo el consejo de Dios nos da algunas pautas para salir al campo. Para abandonar las ciudades, primero Dios abre el camino. Dios propicia las cosas. Dios facilita las cosas. Segundo, los niños deben ser llevados al campo y los padres deberíamos conseguir un lugar apropiado de acuerdo a los recursos.
en equilibrio. No vaya a ser cosa que nuestros recursos no nos alcancen o hagamos un contrato o un negocio para comprar algo que está fuera del alcance de nuestros recursos. O que quizás invirtamos todos los recursos en la compra del terreno y no podamos construir la casita. Que la casita, aunque sea pequeña, dice la casa, aunque sea pequeña, ¿qué debe tener? Debe estar rodeada por un terreno que pueda ser cultivado. Entonces, fíjense que la indicación de Dios es que al salir al campo podamos conseguir un lugar apropiado a nuestros recursos, que no importa que la casa sea pequeña, pero que esa casa debe tener terreno para cultivar. Hay algunas personas que solamente piensan en la casa y compran la casa, pero no tienen huerta, no tienen dónde sembrar. Y recuerden que la salida al campo obedece no a un plan de descanso, ni a un plan de vacaciones, ni a un plan de relajarse. No, obedece a que a través del cultivo nosotros podamos desarrollar el carácter, a través de preparar el terreno, como lo vimos anoche, a través de podar, de limpiar las malezas, de controlar las enfermedades, de sembrar, de cosechar, de amarrar, de cuidar las plantas. Se cultiva el carácter y vamos a encontrar en ello una manera de desarrollar el carácter, ¿sí? Entonces, estas cosas, estas indicaciones son muy válidas. Voy a seguir leyendo. Voy a seguir leyendo esta sección, que es muy bonita, muy importante. Aquí estoy leyendo directamente del PDF, por eso dice, mire, Dios ayudará a su pueblo. Los padres pueden conseguir casas pequeñas en el campo, con terreno de cultivo, donde sea posible tener huertos para cultivar verduras y frutos pequeños, con el fin de reemplazar la carne que tanto contamina la sangre vital que circula por las venas. Aquí hay mucha ciencia, hermanos. Nuevamente nos dice que las casas deben ser pequeñas. Hermanos, no invirtamos tantos recursos en construir mansiones, en llenar la tierra con cemento y ladrillo, y construir grandes edificios, grandes edificaciones, donde se nos van los recursos. Tratemos de construir una casa sencilla. Hoy en día hay muchas maneras de construir casas sencillas. ¿Sí? Hay unos materiales que no necesariamente tienen que ser ladrillo. Hay una manera de cimentar, ¿cierto? De parar columnas, bien sea de madera o bien sea de hierro, de lámina, para no estar fundiendo con tanto cemento y hierro, amarrando y todo eso. Hay maneras, hay unos materiales que se llaman el metal deck, hay unos materiales que se llaman el superboard, el panel yeso. Ahora para los cielos rasos hay un material en PVC. Hay maneras de construir las casas sencillas y rápidas, ¿sí? No vamos a construir grandes edificios, grandes mansiones. ¿Por qué? Pues hermanos, porque debemos hacer alcanzarlos. O sea, vamos a vivir cómodos, pero no vamos a hacer grandes mansiones porque recuerden que va a llegar el momento donde aún de esos lugares tendremos que ir a otros más retirados. El Señor Jesús dijo en Mateo 24, cuando os persigan en un lugar, huid a la otra. Cuando os persigan en una ciudad, huid a la otra. Y quizás tendremos que ir de la ciudad a las goteras de la ciudad o afuera de la ciudad y de allí más allá a un pueblito más, a una ciudad más pequeña, después a un pueblito más pequeño y así sucesivamente en la medida que vayamos trabajando por esos lugares y que se vaya presentando la crisis, ¿no? Entonces, otra vez debe tener terreno para cultivar verduras y frutos pequeños. Hermanos, miren, hoy en día quizás está la ventaja de sembrar los árboles injertos o injertados, que pueden venir con una cosecha más temprana, ¿sí?
a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años. Hay manera de acelerar. Uno puede a través de los injertos o de los acodos, que los aprenderemos a hacer, ¿cierto? Injertar ramitas o yemas que ya tienen flores y eso produce rápido. ¿Sí? No esperemos plantar unos árboles que nos vayan a producir en 15, 20 años, porque quizás, hermanos, recuerden que hay una agenda de la ONU y del Vaticano, es una agenda conjunta que se llama la Agenda 2030. Ellos tienen los planes hasta el 2030 para establecer muchas cosas dentro del plan del nuevo orden mundial, dentro del plan de la ley dominical. No estoy poniendo fecha para la ley dominical, pero hay una agenda 2030 que es del año 2020 al año, bueno, es una agenda que empezó desde el año 2015 y que ellos tienen sus metas en el 2030 para dejar fijado esos 17 objetivos de la agenda de la ONU. ¿Sí? De eso hemos hablado también. Entonces, no vamos a hacer casas grandes, mansiones lujosas, ni tampoco vamos a sembrar árboles que puedan ponerse a producir a los 15, 20 años. Hemos de hacer lo más práctico. Y entonces dice que todo esto es para reemplazar la carne que tanto contamina la sangre. Mire, la carne contamina la sangre vital que circula por las venas. Todo tipo de carne. No nos dejemos engañar que las carnes blancas, que el pollo, que el pescado, todo tipo de carne acidifica la sangre, contamina la sangre, aporta grasas, enferma. Y nosotros no podemos caer en esa trampa. Ahora, algunos leen esto y dicen, ah, mire, es que aquí la manera, el tiempo de reemplazar la carne es cuando nos vayamos al campo, porque cuando vayamos al campo es que vamos a reemplazar la carne con lo que vamos a sembrar. No, hermanos. Ya debimos haber iniciado el proceso y gloria a Dios por los que ya hemos dejado la carne en todos sus aspectos. Habrán algunas personas más débiles que quizás no lo han podido hacer, pero deben saber, hermanos, que mientras una persona siga alimentándose con carne, está desobedeciendo al Señor, está violando las leyes de la salud y Dios, por más poderoso que sea, no podrá obrar o no va a querer obrar en una persona que conscientemente sigue alimentándose con un plan que Dios no aprueba. Y aquellas personas que se jactan y desafían a Dios diciendo, yo todo el tiempo he comido carne y no me he enfermado, tengan cuidado de no desafiar al Dios del cielo. Quizás hay enfermedades silenciosas que vienen avanzando y en su momento se van a manifestar. La carne nunca fue el alimento, nunca fue un alimento proporcionado por Dios. Y de eso también hablamos cuando ya hablamos en la semana de salud que tuvimos, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, en esos lugares los niños no estarán rodeados por las influencias corruptoras de la ciudad. Dios ayudará a su pueblo a encontrar tales lugares fuera de las ciudades. Recuerden que estamos estudiando la dirección divina de Dios para salir y dónde salir, cuándo salir y dónde salir. Dios despeja el camino. Pero aquí dice que Dios ayudará a su pueblo a encontrar tales lugares fuera de las ciudades. Entonces, hermanos, debemos tener la convicción de que cuando oramos, ayunamos y venimos al Señor y le decimos, Señor, nosotros no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos, por favor, dirige nuestra vida, propicia las cosas. El Señor va a ayudar a su pueblo a encontrar tales lugares fuera de las ciudades. ¿Está el profesor Hugo con nosotros? El profesor Hugo me preguntaba el otro día, ¿dónde? Bueno, aquí hay una respuesta. Dios ayudará a su pueblo. Sí, quizás para nosotros sea este el mejor lugar, pero Dios va a dirigir la mente de las personas y va a propiciar las cosas y Él nos va a ayudar a dar discernimiento para entender dónde ir a vivir y cuándo salir. Bueno, voy a seguir, hermanos. Otra partecita vamos a leer.
hay que ayudar a abrir el camino. Mire, Dios despeja el camino, pero también dice, hay que ayudar a abrir el camino. Tenemos una parte que hacer. A medida que transcurra el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Fíjense esta frase. A medida que transcurra el tiempo, hermanos, han transcurrido 120 años y más de lo que fue escrito esto. A medida que transcurra el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. O sea que ahora es mucho más necesario que cuando se escribió esto. Durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, y especialmente las familias con hijos, deberían planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. ¿Cuándo es que salimos de las ciudades? A medida que podamos hacerlo. Muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino, pero hasta que sea posible salir, durante todo el tiempo que permanezcan en ellas, o sea, en las ciudades, deberían ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia. Hermanos, aquí voy a hacer un llamado especial a los hermanos que están escuchando. Mientras permanezcamos en las ciudades, por favor, debemos hacer un esfuerzo especial y ocuparnos activamente en el trabajo misionero. Esa es la indicación. No hemos de pasar tiempo en la ciudad perdido, invirtiendo tiempo sin hacer obra misionera. Tenemos que aprovechar ahora el tiempo para hacer obra misionera y sembrar la semilla de la verdad presente. ¿Sí? Muy bien, avancemos un poquito más. Página 68 del libro La ciudad del campo. Consejo y advertencia a los que se proponen salir de las ciudades. Qué importante esto, ¿sí? Consejo y advertencia a los que se proponen salir de las ciudades. Hermano mío, está aconsejando a un hermano. Hermano mío, su carta me dice que en Battle Creek es el sitio donde funcionaba la asociación de la conferencia general, ¿sí? La sede de la conferencia general, ¿sí? En ese sitio. Dice, hermano mío, su carta me dice que en Battle Creek hay muchos que están decididos a salir de ese lugar. Existe una gran necesidad de que ahora se lleve a cabo tal cosa. Los que por fin han decidido salir, que no lo hagan en forma, ¿cómo dice? En forma apresurada, como respuesta a un movimiento de agitación, en forma imprudente o de un modo tal que después tengan que arrepentirse profundamente de haber salido. Qué poderosa esta frase, pero tiene un peligro, hermanos. ¿Sí? Primero nos advierte que los que por fin han decidido salir, no lo hagan en forma apresurada como respuesta a un movimiento de agitación, a unos impulsos. No, hay que salir y hay que salir. Es que viene la ley, hay que salir. Eso es salir apresuradamente, ¿sí? En forma imprudente. ¿Cómo será salir de la ciudad en forma imprudente? Sin saber a dónde ir, sin conocer bien el lugar, sin haber hecho un examen del terreno donde vamos a ir, sin haber investigado si tiene o no tiene agua, sino que por impulso alguien le ofreció un terreno y como era en el campo lo fue comprando, pero no tiene agua, no tiene buen acceso, no está bien de documentos, la tierra no es como muy fértil, tiene problemas de inundación o de avalanchas, hay cercanos vecinos malos, atracadores o atracan en la vía. Hay unos malos vecinos que son rumberos, que han construido unas casas y van a pasar fines de semana y arman la fiesta. Bueno, eso es salir imprudentemente. Y también salir sin preparación, por lo menos una orientación general de cómo sembrar una hortaliza, cómo sembrar una lechuga, cómo preparar el terreno, cómo regarla, ¿cierto? Cómo hacer un plan de cultivos para aprovechar mejor la tierra. Eso es salir sin preparación. Entonces va a ser un fracaso.
de modo tal que después tengan que arrepentirse profundamente de haber salido. Fíjese que la hermana Huay, a pesar de que ella recibió las instrucciones, salí de las ciudades, salí de las ciudades, salí de las ciudades, salí de las ciudades, también dice que se debe salir como en forma equilibrada, prudente, para no tener que arrepentirse profundamente de haber salido. Hay muchos, mis amados hermanos, que han fracasado, se han ido. Hermanos, yo nomás tengo aquí un caso patético de un hermano de Paraguay. Vendió su casa y se fue a comprar un terreno a más de 200 kilómetros de donde vivía. Lo compró y allá, como son reservaciones guaraníes, nadie es propietario de nada, solamente un documento donde se da en arrendamiento o en usufructo. Y fue y lo compró y resulta que él no averiguó bien y había sido zona roja, zona de guerrilla, de cultivos ilícitos. Y cuando dio la plata, cuando ya fue le ofrecieron que le iban a ayudar a construir la casa porque allí había madera. Y entonces nuestro hermano, lamentablemente, cuando ya fue llegando y comenzó a armar la casita y todo, y se devolvió para el sitio donde vivía para arreglar las cosas y llevarlas, cuando fue, ya le dijeron, usted no puede venir acá. Aquí nos hemos apropiado de estos terrenos, ya esa casa la desbaratamos, utilizamos los materiales y si usted viene acá lo vamos a matar. Eso acaba de pasar hace menos de 2 meses y el hermano perdió su dinero. Compró un lugar donde estaba habitado de zona de guerrilla, de zona roja y no conocía, cometió el error. Ahora le ha tocado vivir a expensas de sus suegros que son corporativos. Y en ese sitio están obligados a llevar a sus hijos a la escuela. Y si no los llevan a la escuela, hermanos, en Paraguay hay una ley donde los padres que no llevan a sus hijos a la escuela, a esos padres los ubican, les quitan sus hijos y los encarcelan. ¿Sí? Hay esa ley. Yo no sé si en Colombia en un momento de esos llegará esa ley, pero así es. El Estado le puede quitar a los hijos que no están siendo llevados a estudiar. Muy bien, vamos a seguir. ¿Sí? No deben realizarse movimientos imprudentes, motivados por el consejo de salir de Babilonia. No hagáis nada sin buscar la sabiduría de Dios. Hermanos, aquí dice, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Sí? No hagáis nada sin buscar la sabiduría de Dios, quien ha prometido darla liberalmente a todos los que se la pidan, sin reconvenir a nadie. Todo lo que se puede hacer es aconsejar e informar y luego dejar a los que están convencidos acerca de cuál es su deber que actúen bajo la dirección divina y enteramente dispuestos a conocer a Dios y obedecerle. Hermanos, nunca nosotros debemos decirle a un hermano o una hermana, váyase para tal lugar. Podemos aconsejarle, pero dejar a la persona que elija bajo la dirección de Dios. Nosotros podemos orientar lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Podemos ayudar. Un hermano puede ayudar a otro, orientarlo, ¿sí? Pero no decirle decididamente, váyase a tal lugar, o váyase mañana, o váyase en un mes. No, cada quien debe en oración y en ayuno recibir la dirección de Dios. ¿Cuándo? Dice, aconsejar e informar y luego dejar. ¿A quiénes? A los que están convencidos acerca de cuál es su deber, que actúen bajo la dirección divina y enteramente dispuestos a conocer a Dios y a obedecer. Y hermanos, al campo nos vamos ¿a qué? A conocer a Dios y a obedecer. Me siento preocupada cuando considero que puede ser que haya incluso algunos de nuestros profesores que necesitan el equilibrio proporcionado por el juicio sólido. Tremendo eso, ¿no?
Hay algunos de nuestros profesores que necesitan el equilibrio proporcionado por el juicio sólido. Los mensajeros que llevan el mensaje de la misericordia a nuestro mundo, que cuentan con la confianza del pueblo, serán buscados como consejeros. Aquellos hombres que no poseen una experiencia en la vida práctica deben actuar con mucho cuidado porque corren el riesgo de aconsejar sin saber lo que sus consejos pueden inducir a otros a llevar a cabo. Aquí está diciendo, hermanos, que ojalá las personas que aconsejan debemos ser personas que tengamos experiencia en la vida práctica, que hayamos vivido en el campo, que hayamos construido, que sepamos de documentación, que sepamos de riegos, que sepamos lo que implica vivir en el campo, que sepamos, mire, que el Señor nos haya dado, es para la gloria de Dios, que hayamos pasado por experiencias, ¿sí? De ir en los viajes, en las vías, de finca en finca, de haber conocido, haber adquirido una experiencia en la vida práctica para poder ayudar a otras personas. Pero aquellos que no tienen esa experiencia harían mejor en guardar silencio, porque dice que se puede correr el riesgo de aconsejar sin saber lo que sus consejos pueden inducir a otros a llevar a cabo. Hay muchos hermanos que han fracasado porque han sido mal aconsejados, mal orientados, ¿sí? Y entonces después los hermanos dicen, es que el hermano me dijo esto, o me aconsejó mal, o me orientó mal. Entonces, hermanos, cuidado con esto. Mire, estoy ahorita atendiendo un caso, les cuento esto para la gloria de Dios. Hay una familia, y le doy la gloria a Dios y la gratitud porque parece ser que vamos a abrir obra nueva en Santander, en Bucaramanga, por allá por esos lados, con una familia que lamentablemente viene siendo engañada, ¿sí? Por unos señores que aparentan trabajar solos como sostén propio, pero que están dependiendo y dirigidos en sus materiales, en sus doctrinas, en el apoyo económico, con unos señores de El Clamor Final, que dirige Brenda Malca, ¿sí? Quizás ese ministerio muchos lo conocen. Es un ministerio falso de sostén propio. De allí salió Piedrahíta y salieron futuristas, ¿sí? Y estos están tomando el asunto de la reforma pro salud y cambiando la doctrina y, bueno, manipulando a través de eso. Y gracias a Dios que me han contactado unas personas y estamos tratando el asunto, ya les he hecho ver el error doctrinal y me dicen que estuvieron ya en estos días a punto de vender la finca que ellos tienen por allá en un lado e ir y comprarles a estos de sostén propio, a los que dirigen ese sostén propio falso, comprarles un terreno y están comprándoles muchos hermanos y están viviendo allí. Pues yo sencillamente le dije, mire, una persona que es capaz de engañar en la doctrina, es capaz de engañar en el terreno, en el dinero, en los documentos. Y quizás les reciban el dinero y después no les hagan escrituras o les hagan hacer escrituras a nombre de ellos, como está pasando con Nelson Berrú en Ecuador, ¿sí? Que es un ministerio falso en apoyo a la Iglesia Adventista Corporativa, él mismo lo dice, donde las personas le están enviando los dineros a él y él compra una grande extensión y se jacta de tener un puesto de avanzada, pero es la propiedad la ha comprado a nombre de él. La gente lo ha enriquecido a él. Y muchos han caído, están por caer también en este problema. Hay mucha gente que está dejándose meter la mano al bolsillo, les están quitando sus recursos a la voz de ir al campo a vivir o puesto de avanzada, y entonces cuando la persona decide regresar, se viene sin nada, no es dueño de nada y todo a nombre de ellos. Entonces le han
quitado su plata, han fracasado. Bueno, no quiero seguir hablando de esto para no ofuscarme. Acá en México también hay un señor, lamentablemente, Carlos Quirós, está en el mismo plan. Hace poco escuché que él estaba vendiendo allá a la escuela de Madison, vendiendo. Escuché eso, todo a nombre de él. Eso no es, así no funciona el sostén propio. Hermanos, aquellos hombres, eso ya leímos, vamos a seguir adelante. Entonces, por favor, cuando sean las 8, Dani me ayuda para... Muy bien, esto se escribió en 1893, ¿cierto? Aquí dice que esto se escribió cuando dice que entre 100 y 200 se estaban preparando para salir tan pronto como les fuera posible. Bueno, esa es una cita ahí de los compiladores. El don de aconsejar. Voy a saltar esta partecita, hermanos, porque ya lo hemos tocado. Hay que tener mucho cuidado sobre eso, ¿no es cierto? Buscar, aconsejar es un don, viene de Dios. El Señor es el que da discernimiento, ¿cierto? Y nosotros debemos escuchar a las personas, pero bajo la oración y el ayuno, para que el Señor nos muestre, examinarlo todo, retener lo bueno, probar los espíritus. Aquí dice, considerad cuidadosamente todo movimiento. Que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones, para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. Esto aplica también en la salida al campo. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. O sea, hay que calcular, ¿sí? Debemos obedecer la orden de Dios de salir de las ciudades, pero hay que calcular, hay que considerar cuidadosamente todo movimiento. A cada hombre se le dio su obra de acuerdo con sus diversas habilidades. Por lo tanto, no debe actuar con vacilación, sino con firmeza y, sin embargo, confiando humildemente en Dios. Puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y que se comprometen en negocios acerca de los cuales no saben nada. Mire, hay personas que quieren irse al campo, pero no saben sembrar, no saben regar, no saben construir, no saben preparar, no saben. Entonces hay que planear eso. Dios no requiere que se haga esto. Pensad con sinceridad y oración, y estudiad la Biblia cuidadosamente y con oración, teniendo la mente y el corazón despiertos para oír la voz de Dios. Comprender la voluntad de Dios constituye una gran cosa. Y por favor, no se me vaya a malentender. Yo aquí no estoy diciendo que tienen que pasar 5 años, ni 20 años, ni 10 años para salir y que entonces vamos a salir después de que salga el decreto dominical. No, hermanos, yo no estoy diciendo eso. Siempre he repetido que nos ha cogido la noche para prepararnos e ir, ¿cierto? Es el tiempo de dedicar el máximo esfuerzo para esta preparación. Se necesitan planes, hermanos, mire esto, planes bien definidos. Me dirijo a la iglesia de Battle Creek para que actúe de acuerdo con los consejos dados por Dios. Es necesario que muchos salgan de Battle Creek y, sin embargo, también es necesario que tengáis planes definidos acerca de lo que haréis cuando salgáis de Battle Creek. Hermanos, nosotros antes de salir al campo debemos tener planes bien definidos. ¿Dónde vamos a ir? ¿Cuándo vamos a ir? ¿A qué vamos a ir? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer allá? No vamos a llegar allá con las maletas y nos vamos a bajar de la chiva y entonces vamos a voltear a ver y bueno, ahora sí, ¿qué hacemos? No, tenemos que, miren hermanos, como buenos administradores del Señor, como buenos mayordomos del Señor, tenemos que realizar, miren, todas las empresas funcionan en base a qué, todo proyecto funciona en base a qué,
a unas etapas de la administración. ¿Cuáles son? Planear. La planeación es lo primero. Planear, organizar, ¿sí? Planear, organizar, poner en marcha el asunto, controlar el asunto, evaluar. Esas 5 etapas de la administración, nosotros tenemos que ponerlas en práctica. No podemos poner en marcha sin haber planeado. Tenemos que primero planear bajo la dirección de Dios. Entonces dice, no salgáis apresuradamente sin saber lo que estáis haciendo. Ojalá que haya generales, hombres sabios y considerados, hombres bien equilibrados, que sean consejeros seguros, que comprendan la naturaleza humana y que sepan cómo dirigir y aconsejar en el temor de Dios. Debemos orar por esas personas y debemos orar para que el Señor nos muestre, ¿no es cierto?, qué hacer. Peligros de la nueva experiencia. Es una nueva experiencia que vamos a vivir. Muchos van a vivir su primera experiencia, nuevas experiencias. He visto que hay peligros que amenazan toda nueva experiencia de la iglesia, porque algunos oyen las cosas con un espíritu muy obcecado. ¿Qué significa esto? Mientras algunos profesores pueden ser enérgicos y eficientes en la enseñanza de acuerdo con las doctrinas bíblicas, puede ser que no todos sean hombres dotados de un conocimiento de la vida práctica. Entonces, tener un conocimiento de la vida práctica es muy importante. Debido a lo cual no podrán aconsejar con seguridad y sin peligro a las mentes perplejas. No disciernen la situación difícil que necesariamente aquejará a cada familia que ha de realizar un cambio. Por lo tanto, todos sean muy cuidadosos en lo que dicen. Si no conocen el parecer de Dios en algunos asuntos, ¿qué deben hacer? Como dice el texto bíblico, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Si no, dice, si no conocen el parecer de Dios en algunos asuntos, nunca hablen acerca de lo que suponen o adivinan. Si no saben nada definido, díganlo así y dejen que la persona confíe plenamente en Dios. Órese mucho y aún con ayuno. Fíjense, acá Josafat ordenó ayuno y oración. Y aún con ayuno, órese mucho y aún con ayuno, para que nadie actúe en oscuridad, sino que avance en la luz, así como Dios está en luz. Hermanos, me ha parecido muy apropiado traer este tema, ¿cierto? Porque sí necesitamos escuchar estas amonestaciones. Hágase todo con orden. No se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e impulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Muchas propiedades se vendieron y por irse apresuradamente se vendieron a muy bajo precio y entonces se llegó allá, se invirtió mal, se fracasó, se perdió la plata, se perdió la propiedad. Para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en derrota por falta de una moderación adecuada, de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos. Eso es lo que necesitamos, hermanos. ¿Sí? En este asunto debe haber una dirección sabia y todos deben actuar bajo la dirección de un consejero sabio e invisible, el cual es Dios. El mejor consejero es Dios. Ahora, habrá instrumentos que son humanos, que lucharán por el dominio y se efectuará una obra que no llevará la rúbrica de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora quiero rogar que cada persona no se vuelva con demasiada intensidad y confianza hacia los consejeros humanos, sino que busque fervorosamente a Dios, aquel que sabe en consejos. Someted todos vuestros caminos y vuestra voluntad
a los caminos de Dios y a la voluntad de Dios. Hermanos, aún en esto debemos orar para buscar la dirección divina, para buscar la voluntad de Dios, para buscar el consejo de Dios. Si no sabemos qué hacer hasta ahora, si no sabemos dónde ir, o cómo ir, o cuándo ir, volvamos los ojos a nuestro Dios, porque no sabemos qué hacer. Bueno, entonces, creo que, mire, aquí dice, los resultados de una acción apresurada. Si algunos actúan apresuradamente y salen de Battle Creek y luego se desaniman, ¿puede suceder esto con las personas que salen al campo? Sí, ¿no? Salen apresuradamente y luego se desaniman. No se culparán a sí mismos por haber actuado imprudentemente, sino que culparán a otros, diciendo que los obligaron a obrar en esa forma. Todo su desconcierto y su derrota serán atribuidos a aquellos que no deberían ser acusados. Ahora, justamente ahora, es el tiempo cuando los peligros de los últimos días se amontonan junto a nosotros. Y por eso necesitamos hombres sabios como consejeros, no hombres que piensan que su deber consiste en crear agitación y desorden sin ser capaces de dar consejos oportunos, ni organizar y disponer para que después que de cada brote de entusiasmo, de la confusión surja el orden y haya descanso y paz por la obediencia a la palabra de Dios. Que cada hombre ocupe el lugar que le corresponde para que realice algún trabajo para el maestro, de acuerdo con sus diversas habilidades. ¿Cómo se realizará esto? Jesús, quien nos ha comprado con su sangre preciosa y cuyos siervos y propiedad sois, ha dicho, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 29 y 30. Si todos acuden a Jesús dispuestos a ser enseñados, con corazones contritos, entonces sus mentes estarán en condición de ser instruidas y de aprender de Jesús y de obedecer sus órdenes. Hermanos, en esto también aplica el principio, ¿sí? Hay que desaprender lo malo, lo incorrecto y aprender el error. Todas las personas, perdón, corrijo, hay que desaprender el error, lo malo, y hay que aprender la verdad, lo correcto. Gracias, Dani. ¿Sí? Hay que desaprender lo malo, lo falso. Y esto aplica también acá en la familia historicista de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Las hermanas o los hermanos que han llegado a formar parte de nuestra familia para la gloria de Dios. Hermanos, con todo el cariño, el afecto, el amor, les digo, a veces traemos cargas llenas de errores, errores corporativos, errores en la música, errores en los mensajes, en los símbolos, errores en las matutinas, errores en la doctrina, errores en muchas cosas. Es mejor sentarse a los pies de Jesús y primero aprender, porque aquí dice, si todos acuden a Jesús dispuestos a ser enseñados, hermanos, así nos ha tocado y nos está tocando a muchos. Yo puedo confesar, hermanos, puedo decir abiertamente que antes de empezar a predicar la doctrina historicista, yo me senté a los pies de Jesús y me senté a los pies de muchos de mis hermanos que me enseñaron. A ellos les consulté, a ellos les pregunté y muchos de ellos con todo el amor me enseñaron. Gloria a Dios por eso. Aprendí y hasta que no corté con el cordón umbilical que me unía a la corporación, mejor me quedé aprendiendo y me quedé escuchando y me propuse estudiar y me propuse primero aprender la verdad y desaprender el error. ¿Sí? Si todos acuden a Jesús dispuestos a ser enseñados, con corazones contritos, entonces sus mentes estarán en condición de ser instruidas y de aprender de Jesús y de obedecer sus órdenes. Bueno, hermanos, termino con esta partecita. Exponer todos los planes delante de Dios.
No podemos tener una fe débil ahora. No podemos estar seguros con una actitud descuidada, indolente y perezosa. Hermanos, hay que darle prioridad a las cosas. Hay que darle prioridad al inminente cierre del tiempo de gracia. Hay que darle prioridad a la preparación del carácter para ese día que se cierre el tiempo de gracia. Eso es prioritario. Hay que utilizar hasta el último ápice de habilidad y hay que pensar en forma aguda, serena y profunda. La sabiduría de ningún instrumento humano es suficiente para trazar planes y proyectos en este tiempo. Exponer cada plan delante de Dios con ayuno y humillando el alma delante del Señor Jesús y encomendad vuestros caminos al Señor. La promesa segura es que Él dirigirá vuestras sendas. Amén por eso, hermanos. Él posee recursos infinitos. El Santo de Israel, quien llama por su nombre a las huestes del cielo y mantiene las estrellas en su lugar, os cuida individualmente. Quisiera que todos pudiesen comprender las posibilidades y las probabilidades que están al alcance de los que esperan que su eficacia venga de Cristo y los que afirman en Él su confianza. La vida que se oculta con Cristo en Dios siempre tiene un refugio. Puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo incluye salir de la ciudad, ir al campo, vivir allá, no fracasar, ir con el convencimiento de que todo lo que se ha planeado ha sido bajo la dirección de Dios y con el convencimiento de que si el Señor nos ha permitido bajo su dirección salir, Él nos va a sostener y podremos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis amados hermanos, vamos a entrar a una segunda parte, ¿sí? A una segunda parte. Quiero dejarlos aquí con el libro preguntas con el libro de la ciudad al campo. Hemos estudiado la sección 7 y vamos a hacer algo práctico ahora. Voy a repasar con ustedes cuál es la forma correcta y apropiada para aprovechar cada centímetro, cada espacio del suelo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a emplear unos minuticos. Sistemas de cultivos o formas de cultivar. ¿Sí? ¿Cuáles son las formas de cultivar? ¿Cómo podemos aprovechar mejor el espacio, el terreno, para poder sacarle el mejor provecho, tener una diversidad de cultivos y poder tener una variedad de producto fresco para poder consumirlo, ¿cierto? Y disponer de diferentes nutrientes, sistemas de cultivos. Voy a ir rápido acá. Hermanos, los cultivos se pueden hacer de varias maneras. Se puede sembrar un solo cultivo en el terreno, dividiendo el terreno en varias partes. Por ejemplo, ustedes ven al fondo un cultivo que está como de color amarillo, ¿verdad? En esa parte se sembró un solo cultivo, se llama monocultivo, único cultivo. Puede ser un cereal, llámese trigo, cebada, arroz, ¿cierto? Y en la parte de acá, lo que estamos viendo acá en surcos, es un cultivo de soya. ¿Sí? La soya es una hermana del frijol, son de la misma familia, ¿sí? Una leguminosa. El monocultivo se siembra así, un solo cultivo. Pero hay otra forma, entonces usted puede sembrar, vamos a ver, si es un clima frío, vamos a decir, sembró trigo allá, o cebada, o avena, ¿sí? Y acá sembró frijol o habichuela, en este lado de acá, o habas, como monocultivo. Recuerde que el cereal y la legumbre aportan los aminoácidos para formar la proteína. Este se llama policultivo. Poli significa varios cultivos en el terreno. Entonces allí vemos unas lechugas, vemos unas coles y vemos el ajo, ¿cierto? Vemos unas maticas de ajo o puede ser cebolla. Policultivo. Es otra manera de cultivar. Ese policultivo, cuando ya se ha desarrollado, se ve así. Fíjense de bonito.
Aquí vemos, por ejemplo, vemos cebolla, vemos coliflor, veo por ahí unas acelgas, unas remolachas, ¿sí? Intercaladitos así, fíjense. Están ordenados, ¿no es cierto?, por hileras. Quizás aquí en esta foto lo vamos a ver mejor. El policultivo en curvas a nivel. Esas curvas a nivel es en terrenos, se hace un trazado, digamos, con un instrumento, es una manera muy sencilla para poder regar adecuadamente, para poder que el agua llegue a todas partes del terreno. Entonces se ubican los puntos que están a la misma altura. Es una manera muy fácil de hacerlo. Quizás en su momento haremos un dibujo, una ilustración para explicar esto. Pero aquí hay policultivo, ¿sí? Hay lechugas, hay de diferentes variedades de lechugas, hay repollos, policultivo. Aquí hay una manera de sembrar cultivos intercalados. Entonces se siembra un cultivo de una cosa, otro cultivo de otra cosa, y así se repite, y se intercala. Entonces, ahí está aprovechando al máximo, mire, todo el terreno. Aquí también, mire, aquí no se ve un espacio, ¿cierto? No se ve un espacio libre. Aquí no hay lugar para las malezas. Todo es el cultivo, pero obviamente esto ha empezado así. Y mientras no se cierre todas las calles, pues habrá que limpiar, habrá que mantener, hasta que después el mismo cultivo se encargará de recubrir el terreno y aprovecharlo al máximo. Aquí vemos este cultivo en relevo, se llama, ¿cierto? Se sembró bueno, aquí también es intercalado, está intercalado, pero en relevo se sembró primero el cereal. Una vez que se cortó con la hoz el cereal, sigue en proceso, ¿cierto? La soya o el frijol. Cultivos asociados. Fíjense que aquí hay un cultivo de banano o de plátano en hileras. Para eso, pues obviamente se necesita, ustedes ven aquí, los que conocen, digamos, el pseudo tallo del plátano, aquí lo ven, pero aquí ven al lado, ¿cierto? Al lado de este tallo ven que ven el hijo, ¿no? El hijuelo, ¿sí? Esto quiere decir que solamente se ha mantenido este hijuelo para que cuando este dé fruto, entonces este se lo corta y este ya está creciendo. Y cuando este obtenga este tamaño, pues aquí ya ha nacido otro hijuelo, se va dejando uno solo, porque el plátano o el banano da varios, entonces hay que podar esos otros y desecharlos o sacar de esa semilla para ir ampliando la plantación. Entonces se siembra asociado el plátano o banano y en este espacio que se llama calle, pues se siembra otro cultivo, que en este caso aquí hay frijol, ¿sí? Pero aquí también se puede sembrar yuca, se puede sembrar maní, ¿sí? Maíz en cultivos asociados. Aquí está una asociación de maíz con frijol, ¿sí? Maíz con frijol, la caña de maíz y el frijol que se ha sembrado se ha ido enredando, ¿sí? La caña le ha servido como tutor, cultivo asociado. Hay unos cultivos que son cultivos de cobertura, donde se los siembra unas plantas rastreras, ¿sí? O se las hace crecer y luego se las poda para que hagan esto, cubran el suelo y lo protejan. Entonces, primero se siembra esto o se deja que crezca esta maleza o esta arveja y luego se la poda y se siembra el maíz. Fíjense, aquí esto está seco, el maíz está verdecito y esto hace que haya mejor humedad, que el suelo se proteja, se controla malezas porque las malezas debajo de eso pues no van a crecer. En relevo, cultivos en relevo, fíjense, aquí se sembró el maíz, ¿sí? El maíz se lo cosechó y se dejó la caña.
Entonces, cuando se cosechó el maíz, pues se sembró al pie de cada caña el frijol germinó y está aprovechando la caña del maíz como tutor o como guía para enredarse y producir. Y así está cubierto todo el terreno. Entonces, se ha aprovechado el terreno al máximo, ¿sí? Muy bien. Bueno, hermanos, esa partecita es, tenemos todavía unos 20 minuticos. Esa partecita era de las formas de cultivar, ¿cierto? Vamos a revisar un poquito cómo es que se hace o se maneja el suelo o las siembras en suelos de ladera. Acá en Colombia, pues es muy común los suelos de ladera, ¿sí? En las montañas o en los sitios apartados, por lo regular es muy frecuente los suelos de ladera, entonces hay que saber sembrar en esos suelos. Debemos prevenir la erosión del suelo. Pero hermanos, yo quisiera que este tema lo ubicáramos en otro momento para darle por esta noche un espacio a las preguntas, a los comentarios, ¿sí? Y poder entrar a estudiar en otro momento el asunto de los cultivos en suelos de ladera. Entonces, hermanos, vamos a, por ahora, dejar nuestro tema allí. Hoy nos rindió bastante el tiempo, gracias a Dios. Quisiera que volviéramos entonces, Dani, acá a la pantalla para ver a mis hermanos, saludarlos, escuchar las preguntas o los aportes que tengan. Hoy hablamos, mis hermanos, hoy hablamos en primera instancia, hablamos de la dirección de Dios, de la planeación adecuada, ¿cierto? De buscar el consejo y la sabiduría de Dios para saber planear bien, planear el momento de salir, el lugar donde salir, qué hacer en ese lugar, organizar la situación, llevar a cabo el proyecto. Es necesario también ir controlando el asunto, que todo lo que hemos planeado se esté desarrollando y que podamos hacer una evaluación, ¿sí? Cada 6 meses, cada año, evaluemos a ver cómo vamos. Este era nuestro proyecto, así vamos evaluando si se está cumpliendo, si no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque, hermanos, muchas veces no es solamente que la familia se va sola a vivir allá, no es ir a vivir por vivir. La idea es ir a vivir y trabajar para el Señor. Entonces, desarrollar en ese sitio un puesto de avanzada. Pueden unirse 2, 3 familias y se puede tener, o si la familia tiene los recursos, esa familia puede organizar un puesto de avanzada y tener unos salones sencillos para instruir, para educar, para dictar las clases a las personas que se vayan a instruir allá y también tener unos espacios para tener el taller de la carpintería, tener la panadería, tener también el área de publicaciones, donde podamos tener la máquina, pues no va a ser una imprenta, pero sí una fotocopiadora, donde podamos desarrollar el área de publicaciones, tener un lugar para los tratamientos, ¿sí? Hacer los tratamientos, la hidroterapia, tener las camillas, tener la huerta para los pacientes que van a ir y ponerlos a hacer ejercicio y también los jóvenes y las personas que se van a instruir en ese lugar puedan tener un espacio en la huerta para producir sus propios alimentos y autosostenerse. Entonces, todo eso requiere de una planificación, de una organización, requiere de muchas cosas, que los hermanos pongan al servicio de Dios sus talentos, ¿sí? Pongamos nuestros talentos al servicio de Dios para servirle al Señor y poder desarrollar o llevar a cabo el plan verdadero de la obra médico-misionera que el Señor requiere. Hoy en día hay mucho sostén propio falso,
que se pegan de la obra de la salud, pero es una curación falsa, una curación falsa, y de donde enseñan doctrinas de la corporación, doctrinas evangélicas, católicas, de los jesuitas, y engañan a la gente. Hermanos, el Señor tiene que levantar con la ayuda de Dios, así como ha venido levantando este pueblo remanente en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tiene que levantar, hermanos, sitios. A mí a veces, a mí me escriben a veces y me preguntan, hermanos, si ustedes tienen puestos de avanzada, y tenemos que decirles que estamos aprendiendo, estamos en el proyecto aún, ¿cierto? Pero bueno, ya hemos empezado. Nos estamos educando para eso, nos estamos preparando, y con la ayuda de Dios tiene que surgir en algún momento, en algún lugar de Colombia, un puesto de avanzada del adventismo historicista, genuino, donde los hermanos puedan perfectamente venir o ir a ser instruidos, ¿sí? Donde los hermanos puedan decir, heme aquí, envíame a mí. Yo voy a ir a trabajar como obrero de sostén propio, como misionero voluntario, y voy a ir a capacitar a los hermanos en hidroterapia, en la cocina, en la panadería. Voy a ir a participar en el área de publicaciones. Quiero colportar, quiero ir de casa en casa ofreciendo los libros de nuestros pioneros, los libros de la salud, y poder, hermanos, desarrollar un ministerio de verdad, que podamos honrar a Dios y decir, bueno, hay un puesto de avanzada historicista, porque los puestos de avanzada que hay aquí en Colombia, ¿sí? Realmente no son puestos de avanzada, son agencias de la corporación, son agencias de Roma, ofrecen algunos tratamientos, cobran unas tarifas altísimas, no practican la verdadera reforma pro salud, mezclan nutrigenética, epigenética, mezclan muchas formas incorrectas de prevenir y sanar, formas que Dios no aprueba. Algunos están incluyendo hasta la quiropraxis, la neuropatía. Bueno, y se están inventando una cantidad de cosas y le están dando a las hierbas el poder. Están practicando una reforma pro salud, una obra médica misionera falsa. Y a eso le están añadiendo el cianuro de una doctrina falsa. Y se están enriqueciendo ellos, están traficando con la salud y con la salvación y con el perdón de los pecados, así como Roma. Entonces, hermanos, que ojalá el Señor nos ayude paso a paso, tanto como a las personas a nivel individual, sus proyectos familiares individual, tanto como a las personas individual, como a las personas que estamos pensando en hacer una granja escolar, en hacer un puesto de avanzada y servir al Señor. Hermanos, no sé si hay alguna pregunta o un aporte, mis queridos hermanos, adelante. Déjenme ver. Mis amados hermanos, ¿vinieron a clases o no? Sí, hermano, aquí estamos. Hermana Muy Argenis, atento. el Señor la bendiga. Gracias. ¿Cómo le ha parecido a usted el consejo de Dios de esta noche de buscar la dirección divina? Sí, hermano, estas clases de tanto las que hubo primero de salud como las de ahora para la salida al campo van a ser una bendición y son una bendición que el Señor ha dejado para su pueblo. Yo por lo menos ya les conté que estamos en ese proceso, ya se consiguió el terreno, estamos haciendo ahorritos, recursos económicos para la construcción de la casita y hoy cuando habló de la construcción de la casa, sí, habíamos pensado en eso, en no llevar, no, es decir, no complicarnos la vida con llevar materiales, mano de obra, y estamos pensando
en las casas prefabricadas, porque por ahí cerca donde compramos hay una fábrica de eso, de casas prefabricadas, y estamos mirando, pues no tan grande, pensando en que después los hijos llegan con sus familias o la familia de uno, entonces que tenga alguna habitación por lo menos de más para huéspedes. Pero sí, esos consejos son una bendición. Y yo soy muy contenta, hermano, Amén, con hermana todo lo que hacemos. Argenis, que seamos beneficiados. ¿Qué dice nuestro amigo, el profesor Hugo? ¿Qué dice, hermano Hugo? ¿Cómo van sus planes para irse a vivir al pie del volcán Galeras? Buenas noches, hermano Carlos, y a todos los hermanos. No, muy como decía la hermana Argenis, sí, muy enriquecedor todo el conocimiento que usted nos ha venido explicando, ¿no? Lo de la salud, salir al campo, lo del volcán Galeras, hermano. A ver, la otra vez, la otra noche le hacía el comentario porque cerca al volcán o en la circunvalar al volcán Galeras hay mucha oferta de terrenos. Pero mientras la actividad volcánica sea, bueno, sea muy baja, no tiene peligro, no tiene riesgo. Inclusive los terrenos son muy fértiles, la tierra es muy buena. Las erupciones volcánicas fertilizan mucho el terreno. El problema es cuando entran los volcanes en actividad, porque los terrenos pierden totalmente su valor. Recuerdo hace unos años, no sé, 10, 15 años tal vez, para, bueno, los que vivimos acá en la ciudad de Pasto. En la Florida había casas hasta de 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, porque la Florida ya estaban como queriendo evacuar toda esa zona, fincas, casas, todas las que era, todo lo que era casas de habitación lo querían reubicar. Inclusive aún hay proyectos de reubicación para muchos sectores, no solo la Florida, todo lo que corresponde a la circunvalar del Galeras. Así es. Sí, entonces escuchaba hace poco que el volcán Nevado de Ruiz entró en erupción nuevamente. Perdón, en erupción no, corrijo, qué pena con ustedes. Entró, En entró alerta. en actividad. En alerta, sí, hermano, sí, correcto, entró en alerta. El Nevado de Ruiz, el volcán Nevado de Ruiz arrasó en el año 1985, si no estoy mal, 13 de noviembre, si no me falla la memoria, arrasó con una ciudad llamada Armero. El pasado geológico de Armero daba cuenta de que había sido arrasado en dos oportunidades y en 1985 fue la tercera vez. Y yo le hacía un comentario, hermano Carlos y hermanos que están acompañándonos esta noche, acerca del pasado geológico de Pasto. Y el pasado geológico de Pasto es que todo esto ha sido arrasado antiguamente en erupciones muy antiguas. Tal vez cuando esto todavía no estaba habitado por ningún ser humano, pero el pasado geológico de lo que es el Valle de Atriz ha sido arrasado por el volcán. Por eso, digamos, hay partes muy planas, porque las erupciones volcánicas han ido aplanando el terreno. Por eso la situación geográfica de la ciudad de Pasto, al analizarlo es como una caldera o como una batea, digámoslo así. Y eso es producto de las erupciones volcánicas del volcán Galeras. Esto lo documentaron unos científicos europeos, si no estoy mal, por allá en el año 93, dejaron documentando eso. Entonces, Pasto vive bajo, digamos, con una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, le tenemos que pedir a Dios que no vaya a pasar absolutamente nada
y que cuando pase, pase, porque es inevitable que va a pasar. Ojalá ya no estemos por acá, sino estemos ya habitando el campo y ojalá alejados en mayor medida de lo que es el volcán. Recuerdo lo que pasó, creo que fue este año, ¿no? En Islas Canarias, con el volcán de La Palma. No sé si de pronto ustedes miraron eso. Creo que fue en el mes de febrero, si no estoy mal. Las Islas Canarias es una isla volcánica, ni siquiera dio aviso de nada, simplemente un día común y corriente explotó y la erupción duró cerca de 2 meses. Arrasó casas, fincas, hoteles, avenidas, conjuntos residenciales enteros. Esta gente lo perdió absolutamente todo, pero nuevamente están levantando la ciudad allá en La Palma, ¿no? En Islas Canarias. Entonces es algo que debemos tener en cuenta. Yo es algo que he pensado mucho y es honestamente no buscar algo cerca o en inmediaciones al volcán o en la zona de influencia del volcán. He pensado en que no es adecuado. Lo mismo en la ribera de los ríos, ¿no? El agua es importante, pero creo que hay que guardar una proporcionalidad. No muy pegado al río y tampoco muy lejos. Creo que son cosas que analizándolas, consultando, leyendo, analizándolas detenidamente, creo que nos pueden ayudar a buscar un buen lugar para adquirir nuestro terreno en el campo. Eso, hermano Carlos, muchas gracias. Gracias, profesor Hugo, por su aporte valiosísimo. Eh, es muy importante, ¿no? Tener en cuenta las indicaciones. Bueno, hermanos, muchas gracias porque en esta noche hemos avanzado un poco más. Eh, me dice hermana Argenis. Bueno, Quería contarle al hermano Hugo que yo vivo a 10 minutos de Armero, el que fue arrasado. Y el peligro de Armero fue que prácticamente en un costado, muy, muy pegado al pueblo, pues pasa el río, que fue el que hizo la avalancha, porque ese río pues nace allá en esa montaña del Nevado, ¿sí? Pero pues no sé, tal vez como han pasado las otras veces que fueron arrasados, el tiempo hace que la gente olvide, que pierda la memoria y pues nuevamente se han vuelto a construir, no directamente en el propio Armero, pero sí a bordo de carretera, muy cerca, nuevamente casitas y gente con sus negocios pues buscando la supervivencia. Y de resto, pues Armero quedó convertido fue en un sitio turístico, ¿no? Donde la gente aprovecha la ignorancia y el error en que la gente vive. Entonces allá tienen, por ejemplo, ir allá a un sitio como el lugar donde murió la niña, que fue como el símbolo de Armero o Mayra. A uno que conoce la verdad, es un momento. Yo llevé a alguien allá que quería conocer, alguien de la corporación que quería ir a conocer Armero, y no aguantamos 5 minutos. Ella me dijo, retirémonos de acá, siento un ambiente horroroso. Uno llega allá al sitio donde murió la niña Mayra y es una cosa impresionante. Eso es como aspecto todo de hechicería y brujería. Eso se convirtió fue en eso. Eso tienen una cantidad de cosas que han enterrado, muñecos, muñecas. Es impresionante. Entonces, en eso quedó convertido ese lugar, sí, tristemente. Un lugar de idolatría, eh, tiene el aspecto de espiritismo, de hechicería, todo eso, muy feo. Y sí, hay que buscar, como decía el hermano Hugo, acá pues la influencia fue por el río, pero por ejemplo un poquito más arriba donde vive el hermano Jimmy, que es cerca al Líbano, pues allá fue, llegó la erupción llegó a través por el viento de mucha ceniza y todo, pero por este lado no estamos tan cerca del Nevado, gracias a Dios, por ese lado no tenemos ese problema. Pero pues sabemos que el movimiento de terremotos es a diario y
Yo miro por ahí un grupo donde habla que se llama Alerta Mundial y todos los días, absolutamente todos los días, a veces hay enjambres sísmicos. Entonces, vamos a estar todo el tiempo pues sometidos a esto porque el planeta está como en conmoción también. Ok, hermano Genis, Ya, muchas gracias. Muchas gracias por acotar el asunto. gracias. Adelante, hermano Hugo, quería expresar algo. Sí, algo muy cortico, agradecerle al hermano Argenis también por la retroalimentación que nos hace. Lo que cuenta es cierto, Armero es totalmente un lugar de brujería, hechicería, idolatría. Es muy triste esa parte de nuestra historia. Hay que considerar también que Armero se encontraba, creo que a 45 kilómetros, o algo así, del cráter, ¿no? Creo que es el cráter Arenas del Nevado de Ruiz. Aquí en Pasto estamos a 9 kilómetros. Bueno, lo de la distancia es un poco, puede ser que la distancia influya y no, porque hay un pueblo, no recuerdo cómo se llama, que está muy cerquita del volcán y la avalancha pasó cerca y ese pueblo no lo tocó, no recuerdo cómo se llama. No lo tocó, pero Armero sí quedó totalmente arrasado, pero sí se dio por la represa. El deshielo del nevado generó una represa muy grande y eso fue lo que arrasó. Lo importante de esto, hermanos, es que nosotros antes de adquirir un predio debemos es como averiguar un poco la historia del lugar y si tiene un pasado geológico, en este caso volcánico, digamos, de alto impacto, es mejor buscar alejarnos de estos sitios, porque cuando hay erupción, la ceniza lo cubre todo, envenena el agua, daña los cultivos, nos arruinaría totalmente una cosecha. Entonces sí es importante. Nosotros que estamos acá en zonas de influencia volcánica debemos tener en cuenta eso, el tema del volcán. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Hugo. El hermano Jairo nos dice que el pueblo al que su merced se refiere se llama Murillo. Murillo. Correcto, muy, sí, Así es. correcto. Gracias, hermano Jairo. Bueno, mis hermanos, recordemos que en lo que hemos estudiado dice que Hola, los, hermano, las, buenas noches, hermano. que las ¿Cómo le ciudades, ya hermanita Belisa, un momentico, que las ciudades van a ser castigadas de acuerdo a sus pecados. ¿Sí? Mire, Popayán fue castigada con ese tremendo terremoto que hubo allá Ujú. y se reconstruyó y se siguió la idolatría. En Semana Santa hacen la parranda santa y bueno, hay una cantidad de cosas al respecto. Nueva Orleans también fue castigada por sus pecados. Entonces, el peligro de vivir en las ciudades y quedarse en las ciudades es que estas ciudades van a ser castigadas de acuerdo a sus pecados. Hermana Elisa, y nos vamos a cantar y Sí, ahora. sí, hermanito, buenas noches para todos. Hermanito, sí, lo que dicen los hermanos es cierto porque en Honda queda cerquita, sea Puerto Bogotá queda también cerquita de Armero. Y Armero bajaba todo lo que bajó, fueron personas deshechas en ese río, que ese es el río Magdalena. Y es un peligro la comprada de terrenos por ahí así cerquita, porque eso es algo que formaron, como dicen los hermanos, formaron fue turismo, pero eso no es turismo, eso es solo diabólico lo que se ve allá. Entonces la gente que no entiende, pues cree que se van a un centro turístico, pero eso no es turístico, eso es un peligro ir uno a mirar allá, porque ahí en Honda nada más quedaron los parte de las personas que bajaban, porque el lava era una cosa pura ceniza, pura, eso era un río espeso, y aún hay veces baja lava y eso los pescados los saca la gente porque son ignorantes y eso los sacan a sola mano, inmensos pescados y así los comen. Entonces se imagina esas cosas, hermano, ¿sí? Uno tiene que mirar y uno que no conoce, yo por lo menos yo no conozco de terrenos,
y uno compra y no sabe dónde va a comprar. Yo por lo menos me fui para Tame y fui a visitar a mi hermanita y allá compré, pues equivocadamente compré, pero Dios sabe por qué se pasó eso. Y preferí venirme para acá, para Bogotá, porque mis hijos ya no me dejan por lo que yo ya soy de hartos años. Yo ya tengo 79 años. Entonces, ya mi salud no me da para estar en una finca. Yo tuve mi finca y la he trabajado, sé trabajar, gracias a Dios, en la finca. Pero ya mis años que tengo, mis hijos no me dejan. Hermano Carlos, y ninguno de ellos se van para una finca, porque ellos ya trabajan es aquí en Bogotá, los otros dos niñas las tengo en Estados Unidos. Entonces, no, hermano, a mí me toca estar ahí al lado de mi hijo. Y entonces es algo como que uno lo piensa, ¿cómo me voy para un campo? ¿Cómo? Entonces, Hermana eh, Lisa, el plan de Dios, como lo hemos venido estudiando, es que el hombre no viva en las ciudades. Ese es el plan de Dios, esa es la orden de Dios. Y lo más sabio, hermana, yo tengo que decirle con todo el amor, es que si nosotros nos quedamos en las ciudades, tendremos consecuencias, porque en las ciudades van a ser castigadas. Hermana, quizás habrán muchas personas, que por los afectos a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos, a sus hermanos o a otras personas o a otros aspectos, se van a quedar en la ciudad. Entonces, la mejor orientación que podemos tener es revisar la historia de las ciudades de la llanura. Lot, hermana, Lot había elegido la ciudad de la llanura, ¿sí? Él eligió. Y él fue extendiendo sus carpas hasta llegar a Sodoma. Y allí la mala influencia de los habitantes de Sodoma corrompió a sus hijas. Sus hijas se terminaron casando con sodomitas. Y cuando los ángeles vinieron a sacar a Lot de la ciudad, previamente Lot les hizo la invitación a sus hijas, a sus yernos y a su familia a que salgan porque iba a ser destruida. Ellos no creyeron. Ellos habían echado raíces en esa ciudad. Y nosotros conocemos la historia. Muchos de los familiares de Lot murieron. Tanto así que hasta la misma esposa no quería salir. Y el ángel tuvo que tomar a Lot del brazo y decirle, escapa por tu vida. Y la esposa de Lot salió a regañadientes. La esposa de Lot no quería salir de Sodoma porque tenía su corazón puesto en Sodoma. Quizás iba a extrañar a sus yernos, iba a extrañar la comida, iba a extrañar la casa. Bueno, tantos pretextos que pudo haber sacado. Y tristemente conocemos la historia que aún Lot, por esa mala decisión, perdió a su esposa. Hermana, nuestra salvación es individual. Aquí está mi esposa conectada, aquí está mi hija escuchando. Nosotros debemos educar a nuestros hijos para el cielo. Debemos educar a nuestros hijos para el cielo. En la ciudad, hermana, en la ciudad va a llegar un momento donde las normas del gobierno van a obligar a las personas a violar, a seguir violando las leyes de Dios. Si sus hijos, me excusa, hermana, yo desconozco si sus hijos son o no son creyentes, desconozco eso. Pero si no lo fuera, si no fuera así, hay que pensar en la salvación de sus hijos.
Y la salvación de sus hijos no es usted quedándose en la ciudad para seguirlos cuidando y seguirlos amonestando. Quizás llegará el momento donde usted tenga que forzarlos a entrar al reino de Dios. ¿Cómo? Si usted obedece las leyes de Dios y si usted así tenga que arrancar sola, con otra familia de hermanos, unirse quizás con su hermana Luz Marina o con otros hermanos y arrancar al campo para obedecer a Dios, tendrá que hacerlo. Muchos quizás tendremos que arrancar solos. Muchos tendremos que arrancar solos. Muchos hijos se van a quedar en la ciudad. Esposas se van a quedar en la ciudad. Esposos se van a quedar en la ciudad. Madre o hermanos se van a quedar en la ciudad. Y se van a perder. Porque la ciudad no es el hogar que Dios proveyó para la salvación del hombre. Nosotros ahora estamos en la ciudad, pero estamos haciendo una obra en la ciudad y debemos hacer al máximo una obra en la ciudad. De lo contrario, hermana, esa orden de salir de las ciudades, salir de las ciudades, salir de las ciudades, salir de las ciudades, sería un error de parte del Espíritu Santo. En vano, la predicación del Espíritu Santo a través de la profeta en nosotros sería en vano. Y entonces mi pueblo se perderá por falta de conocimiento. A la salvación, apreciados hermanos, a la salvación no hay que ponerle sentimientos. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo, ¿sí? Aunque mi padre y mi madre me abandonaren, Jehová con todo me recogerá. Y note esto lo que dijo el Señor. El que ama a padre o madre o a hijo o a hija más que a mí, sí. no es digno de mí. Mateo 19, Mateo 19, 29. Sí, eso lo dice la Santa Biblia. Hermana, Mateo 19, 29 dice, y cualquiera que dejare casas o tierra o hijos o hijas o esposo o esposa o madre o padre por causa de mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Nosotros tenemos que haber hecho hasta lo imposible por educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Si eso no ha sido así, hagamos esfuerzos incansables por hacerles llamados directos, amonestarlos e invitarlos. Pero si ya nuestros hijos, si nuestras esposas o sus esposos, si sus hermanos o su madre o su padre no quieren aceptar el llamado de Dios a la salvación y aceptar al verdadero Cristo, No, mijito. Pues. Debo arrancar por amor a Cristo y por amor a mis hijos. Quizás ellos vendrán detrás de mí. Mis amados hermanos, gracias por la paciencia. Vamos a cantar un himno. Yo voy a leer aquí un par de chats que me disculpan, no los tuve en cuenta. El hermano Hugo, la historia de Lot nos invita a reflexionar si nuestras parejas nos llevan a estar en la ciudad o en el campo. Pueda que un cónyuge quiera salir, pero el otro no. Así es, hermano Hugo. Así es. Bueno, mis amados hermanos, vamos a orar. Creo que el tiempo se nos ha ido. Vamos a orar y mañana continuaremos. Vamos a colocarnos de rodillas, hermanos. Si quisiera mi hermano Jairo, si tiene el audio completo, nos puede ayudar en la oración, por favor. Adelante, hermano Jairo. No lo escuchamos, hermano Jairo, lamentablemente. Allí adelante, ahí sí, ahí ya. No lo escuchamos. Bueno, no sé si la hermana Argenis, por favor. Con mucho gusto, hermano. Oremos. Padre nuestro, soberano Dios,
Muy agradecidos, eterno Padre, por las misericordias, por su divina y amorosa protección que cada día, Señor, hemos recibido y somos objeto de ese tierno cuidado. Y no porque seamos dignos de absolutamente nada del cielo, pero porque su misericordia es muy grande, Señor, estamos siempre guardados y protegidos. Gracias, eterno Dios, porque a través de todos estos estudios, a través de lo que se ha venido trabajando en este grupo, para mí y yo sé que para mis hermanos también ha sido una bendición. Gracias por estos estudios de salud, gracias por los estudios de profecía, gracias por los estudios de este libro para consejos, instrucciones para ir al campo, Señor. Gracias porque el Espíritu Santo ha obrado en nuestros corazones, en nuestras familias, Señor, para tener ahora ese proyecto de la salida al campo. Y por nuestros hermanos que tienen dificultades, por sus hijos, por sus familias, Señor. El consejo divino es orar fervorosamente, orar incesantemente, o como decía nuestro hermano, hacer un llamado, como aconseja su espíritu de profecía, que en ocasiones tendremos que enfrentar la situación como si fuera un gran iceberg, enfrentarlo y no ir por los lados, por los atajos, Señor, y llamar a nuestras familias, a nuestros seres queridos que aún no han querido aceptar este mensaje, hacerles ese llamado frontal y no perder la esperanza de que la obra del Espíritu Santo será en estos seres queridos que no ven la necesidad aún de salir hacia el campo. Eterno Dios, dejamos también en sus santas manos las peticiones de salud que han formulado nuestros hermanos en este grupo y los hermanos que conforman el grupo donde está el hermano Maya, que han habido últimamente muchas peticiones de salud. Gracias, eterno Dios, por los médicos misioneros que están pendientes al llamado, a las peticiones de recomendaciones que se piden, Señor. Y ayúdanos, eterno Dios, cada día a amar esas leyes que fueron dadas con el infinito amor de un Padre, buscando que nuestros cuerpos no fuesen dañados y que de esa manera pudiéramos estar sanos para ayudar a otros, para ser instrumentos en las manos del Señor. Padre Santísimo, para mí la despedida de las niñas anoche y el sábado, y yo sé que para mis hermanos fue algo muy que nos tocó el corazón. Imagino que ya estas horas están muy lejos, han viajado y dejaron en nuestro corazón un deseo de pedir siempre porque el Señor les guarde, les proteja y que si es la voluntad en un día no muy lejano podamos saber de ellas y lo que el Señor ha obrado a través de ellas en esa familia. Eterno Dios, por la labor que la hermana Gabriela hizo con estas niñas y que quizás hará con otras que lleguen a su hogar. Bendícelos, Señor, y concédeles mucha sabiduría. Y a nosotros que tenemos nuestros hijos grandes, que estamos centrados en años, Señor, también ayúdanos para que la obra del Espíritu Santo sean estos jóvenes, pues ellos son como la presa más codiciada del enemigo, los niños y los jóvenes del pueblo del Señor. Que la obra poderosa de su Santo Espíritu sea convenciendo de pecado, de juicio, de justicia, y a nosotros también, Señor, porque nunca nos debemos sentir que estamos seguros. Siempre nuestra seguridad estará en la comunión y en el estudio fervoroso de la palabra del Señor. Gracias, eterno Dios, por las horas de descanso que nos va a regalar en esta noche, porque nuestros cuerpos podrán restaurarse durante estas horas de reposo.
Y si es la divina voluntad, Señor, concedernos el día de mañana la vida. Regálanos, Señor, las fuerzas, las energías para levantarnos cada día y empezar nuestras labores y cumplir con nuestras responsabilidades, siempre colocando todo en las manos del Señor. Todo esto, Señor, lo agradecemos y lo suplicamos en los santos méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Que el Señor les guarde. Vamos a dejarlos con un himno para la honra y gloria de Dios y quedaremos despedidos. Que Dios los bendiga.